Hola, hola, buenas tardes. Sí, se le escucha, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, por aquí, esperando que se nos pase un poco la gripe. Ay, no, hombre, le llegó la gripe, ¿no? Pues nos llegó, tomamos una mala decisión. Nos decidimos ir a una caminata que iban a hacer ahí algo San al Chingo de la enfermedad, nos fuimos ¿A la caminata que iban a hacer a dónde? al volcán ahí, el Chingo. Y Ah, no, hombre, enfermos venimos. Nunca nos morimos en el camino. ¿y cuándo fue? El sábado pasado. Ah, ¿ya había ido usted al chingo? No. No, primera y última vez. ¿Y por qué? Si tan bonito que es, hay bastante vegetación, no vieron animales o plantas, orquídeas hay bastante. Un cuzuco bien. De veras, chiquito. Sí, está bien tiernito. Ah, sí, ahí hay bastante. Dicen las malas lenguas ¿va? Que del otro lado, justo donde está porque hay como una brecha que divide Guatemala y El Salvador, ya en el otro lado, en el lado Chapín, ya encuentra coyotes uno ahí. Así dicen de verdad, como nosotros bajamos hasta el cráter ya del otro lado, literalmente. Muy bien, ya volví. Fíjense que esa caminata es bastante buena cuando también tiene como, digamos, personas que lo vayan guiando bien, porque yo he escuchado también que a veces cuando no hacen una buena distribución del tiempo y el lugar, como que no les alcanza a veces ni el día para poder regresar, o sea, les entra la noche en la regresada. Y ustedes les fue bien, regresaron temprano. Como a las 6 bajamos. Como a las 6, híjole. Y ahí tenían transporte para venirse. Sí, de ahí del tanque, nos estaba esperando un carro. ¿Y eso por qué? ¿Pertenecen a alguna iglesia o es iniciativa de ustedes? Sí, es que fue esa. Era una salida de una actividad de iglesia, pero era de la zona de Guachapama. Y ahí habían programado esa actividad. Pero Noemí dice que no ha quedado invitada. ¿Por qué? Pues Noemí mucho caminó. Muy lejos, muy cansado. No, Ella hombre, pensó que era una hora de camino, ¿no? una hora. Híjole. Ella pensó, le dije. Ah, no, yo creo que es más. ¿Cuánto hicieron? Más o menos unas 2:30 quizás. Va. Yo hice casi 3 horas, porque no iba tan ligero. 3 horas y media, le dije. ¿Y que no iban juntos, pues? Y que como ya habían quedado hasta abajo, yo me fui un poco, no tan ligero. Qué buen hermano. La de Gon. Ah, pero llegamos, después de 5 horas llegamos. Y vieron allá, por ejemplo, al fondo, ya en la cúspide, Chalchuapa. Luego vieron, ¿cómo se llama el otro que está al otro lado? Atezcatempa creo que se llama, o Jutiapa se llama el que está al lado de Chapingo. ¿Cómo se llama? Sí, no sé, pero sí se miraba bien, cabrón. Pero al lado de Chapín. Sí, Y ahí, me imagino que lo que se ve después es, bueno, de hecho se ve Aguachapán, ¿cómo se llama? Chalchuapa, así, como de frente. sí se ven bien, cabrón. Pero bueno, ahorita es, como ese supuestamente es un bosque húmedo, todavía está bastante, digamos, me imagino que hay lodo o algo, o todavía están botando agua las plantas, los árboles, etcétera. Pero qué bueno, esas salidas son muy interesantes. ¿No? Para empezar, pudieron respirar de veras aire puro, porque ese sí es aire puro. Otro, las caminatas, pues no se hace todos los días, no es mía, así que ya se va a ir recuperando. Ahí con la gripa quizás un tecito debería hacerse, así de esos caseros. Y ahí poco a poco nos va a ir pasando. ¿Ah? Y ahí poco a poco se nos va a ir pasando. Sí, correcto. Muy bien, vamos a continuar entonces este día revisando un poco los temas que hemos dejado por ahí, que son los de
Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y me dicen si logran ver. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Muy bien. Vaya, fíjense que una de las herramientas que hemos dejado por ahí, de hecho como haciendo una breve retroalimentación de la clase anterior, en la clase anterior que vimos, Amanda, Los temas que habíamos visto hasta el momento. los temas que habíamos visto, ¿cuáles eran, Roberto, por ejemplo? Todo lo que estaba relacionado con las, de esos de las celdas, columnas, filas. Ah, las tablas. Sí, Las tablas, digamos, fue lo último que vimos. Entonces, fíjense que las tablas, haciendo como un breve repaso del tema de las tablas, decíamos que para crear una tabla nos veníamos acá a insertar, luego buscábamos el icono que decía tabla, le dábamos un clic y nos aparecía un recuadro donde nosotros podíamos ir dibujando la tabla que queríamos. Pero decíamos que teníamos un problema con utilizar esa opción o esa función, porque de alguna manera se quedaba un tanto limitada la tabla, porque solo podíamos hacer una tabla de un máximo de 10 por 8. En el entendido que 10 era ¿qué cosa, Roberto? ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué representaba el 10? En el 10 por 8, por ejemplo, ¿qué representaba el 10? Creo que las columnas y las filas. Creo. Solo Columnas, puede ser uno. sí. Las columnas. Las columnas, ok, muy bien, perfecto. Vale, entonces cuando decíamos que podíamos crear una tabla de 10 por 8, dábamos un clic acá y ya se formaba esta tabla, pero quedaba limitada. Entonces nosotros decíamos que para crear una tabla sencilla, pues entonces nos podía servir esa función o esa opción. Pero ya si queríamos una tabla un tanto más personalizada, pues entonces teníamos que hacer uso de, por ejemplo, insertar tabla, y veníamos acá donde decía insertar tabla, dábamos a insertar tabla, un clic y nos aparecía el número de columnas y el número de filas que nosotros podíamos disponer para poder crear la tabla. Ahora, si nosotros queríamos 10, por ejemplo, queríamos una cuadrada, entonces vamos a decir 10 por 10 y vamos a decir, y fíjense que aquí es muy interesante porque hay una opción que dice autoajustar al contenido. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a medida nosotros vayamos escribiendo dentro de las celdas, el contenido se va a ir ajustando, o la columna, mejor dicho, se va a ir ajustando al tamaño que vaya teniendo nuestro contenido. Le vamos a dejar, digamos acá está ahorita como un ancho fijo, quiere decir que si nosotros vamos escribiendo y sobresale del tamaño de la columna, entonces nosotros tenemos que ir jalando un poquito para poderlo ir ampliando y dejándolo justamente dentro de la celda. Pero si dejamos esta opción marcada, por ejemplo, voy a darle ahí, y fíjense lo que dice aquí también, recordar dimensiones para tablas nuevas. Quiere decir que yo puedo dejar como pregrabado ese formato o esa configuración para que cuando vuelva a crear otra tabla va a tener la misma configuración. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dejar esto acá marcado y vamos a dar aceptar. Y ahí tenemos una tabla de 10 por 10. ¿Por qué aparece más pequeño ahorita? Bueno, porque se va a ir ajustando a lo que yo vaya escribiendo. Por ejemplo, vamos a escribir a mano, por ejemplo, en la primera. Vean, yo no tengo que ajustarla porque prácticamente se fue ajustando automáticamente a lo que yo escribo. Pero, ¿qué pasa si escribimos, por ejemplo, vamos a ver,
Martínez. Vamos a ver, creo que es más grande Martínez. Así. Miren, ahí se ajustó un poquito más porque sobresale del tamaño que teníamos. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, Roberto Leiva. Miren, ahí se va a ajustar. Entonces es algo muy interesante esa opción y deberían de ponerle un tanto de atención porque créanme que cuando hacemos tablas en Word ese problema o ese fenómeno siempre se nos da porque no había, de hecho estas opciones que ha traído nuevas las versiones de Word, porque no había forma de nosotros poder ir ajustando el texto, sino que en automático obviamente, sino que lo que tocaba es ir buscando columna a columna donde sobresalía el texto que habíamos escrito e irlo acomodando. Mientras que ahora tenemos esta opción, por ejemplo, miren, ¿por qué se mantiene si yo escribo otro nombre? Bueno, porque el nombre más grande es el que está en la parte de arriba, entonces va a mantener ese nombre. Pero, ¿qué pasaría si yo escribo, por ejemplo, Pedro, vamos a ver, Pedro Antonio Martínez? Miren, ahí se va a ajustar. Entonces, tomen en cuenta esa opción. Se van siempre a insertar tabla, pero le dicen o le marcan, le dejan marcado que se vaya ajustando al tamaño del contenido. Quiere decir que el contenido para la celda ahorita, Pedro Antonio Martínez, tiene ese tamaño. Entonces, por lo tanto, la celda se va a llenar con el tamaño que tenga ese texto y de igual forma la columna va a adoptar ese mismo tamaño. ¿Se entiende hasta ahorita? Sí, se entiende. Y eso fue lo que nos pasó cuando hicimos el calendario. Como no sabíamos eso, teníamos que, bueno, en mi caso tuve que ir haciendo más pequeña el tamaño que le iba dando a la letra. Teníamos que irlo A la ajustando. letra, los números. Ajá, pero a los números, no a la tabla, no sabía yo. Sí, porque digamos cuando por ejemplo escribía 1, pues cabía muy bien, ¿no? Pero ya cuando escribía por ejemplo 31 quizás... Ya del 10 para allá o del 20 ya costaba. Se desconfiguraba todo. Muy bien, pues entonces ahora ya tienen una solución a ese tipo de ejercicios que en algún momento se les vayan presentando. Entonces eso es con respecto a las tablas. Roberto, ¿estamos claros ahí? Sí. No, ok. Entonces decíamos también que si nosotros queríamos eliminar por ejemplo la tabla, tocábamos este botón, dábamos clic derecho o podíamos usar este, pero si en dado caso, como insisto, no nos podemos confiar porque puede hacer que ustedes tengan otra versión diferente o donde ustedes vayan a trabajar tengan una versión diferente. Entonces, donde siempre van a encontrar, digamos, esa opción va a ser dando clic derecho y acá donde dice eliminar tabla. Le damos un clic y listo, se elimina. Y ahí terminamos con ese tema de las tablas. Pero hay otro tema también, por ejemplo, vamos a buscar aquí imágenes y vamos a buscar, por ejemplo, de tablas. Y ya les voy a mostrar algunas de cómo ustedes pueden irlas trabajando. Veamos estas. Minor creo yo que es el otro alumno me escribió ayer, fíjese, de que no podía ingresar al sitio, entonces yo le envié el enlace que usted envió al grupo y le aparece, pero le aparece así una tabla, fíjese, como una actividad que usted le ha dejado a otro grupo, él a saber si el grupo andaba buscando, o sea, no buscó el que era, pero así le aparece y usted activado así, hasta ahorita no nos ha dejado. Él creo que fue que tenía inconvenientes para ingresar. O sea, él se fue a meter a otro grupo entonces. Es que no sé, fíjate que yo le dije, envíeme captura, le dije.
Y ahorita que usted está revisando ese, le aparece una tarea, creo que ha dejado usted, y donde aparece medio, se logra ver una tabla. Entonces, no, ese es de otro grupo, no sé si él escribió a usted, porque yo se lo envié y le dije, allí escribe informática grupo 4 porque yo así lo busco, y me parece bien cabal, pero él a saber que, bueno, yo no sé si es él porque me escribió de un número que no tengo registrado ya, pero así le aparece una tabla, bien raro. Ah, bueno. O sea, sí me escribió y vaya, fíjense que en el caso de él, y esto quiero que es bueno hablarlo porque creo que les puede pasar a cualquiera. Yo, desde los módulos anteriores, les he venido diciendo que tienen que mantener una actividad constante dentro de la clase, como así también de la entrega de las evaluaciones, de las tareas también. Pero las evaluaciones es aún más importante porque obviamente les define a ustedes una nota. Entonces, lo que pasó con Minor, o ha pasado ahorita con Minor, que parece que se le arruinó el dispositivo, y entonces no ha elaborado, pues creo que todas las actividades, no, todas las evaluaciones, porque las tareas ya por gusto, pero las evaluaciones del módulo 2. Entonces, digamos como prácticamente nosotros no vemos nombres, sino vemos, o sea, vemos más que todo si le han entregado a ustedes las evaluaciones. Entonces, si por ejemplo, por poner el ejemplo, Roberto aparece que no tiene ninguna evaluación del módulo 2, entonces lo elimino del grupo y doy enterado como que ya está fuera del curso. Entonces algo así le pasó a él, pero ya él me explicó de que se le había arruinado el dispositivo, entonces yo le he dado un tiempo prudencial para que pueda entregar lo que le hace falta y pueda continuar, porque pues la voluntad de él es poder continuar también, ¿no? Pero como no sabíamos, entonces eso es lo que pasó. Ahora, con el tema de lo que usted me está comentando, no sé si usted logró apreciar las capturas que él envió. Le voy a enviar la captura que él me envió a mí porque no lo he eliminado. No es que este es otro grupo, le digo, búscalo como grupo 4 porque ese somos. Y me dijo, sí, lo voy a buscar, me dijo, al final ya no me dijo si logró resolver eso. Ya le envío la captura. Envíamelo a los espacios. Vaya, fíjense, acá está el sitio. Aquí está el que tenemos para ustedes. Y vamos a ver. Solo lo voy a ubicar bien para que lo podamos visualizar todos. Ok, vaya, fíjense, acá está, digamos, el sitio. Como ustedes ya saben, ¿no? ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Ok, vaya. Aquí está el sitio. En el caso de ustedes, lo que tienen que hacer es venirse acá a la sección de cursos y buscar hasta abajo, no dar clic, sino que venirse acá y donde dice informática, le dan un clic a esta pestaña y luego buscan el grupo que les corresponde, que en el caso de nosotros, ¿cuál sería? El 4. El 4, correcto. Damos un clic y ahí ya saben ustedes que les va a aparecer todas las clases que están grabadas y que están organizadas por módulos y también tienen la fecha respectiva de la clase que se ha grabado y se les ha compartido a ustedes. Siempre en el entendido que ya lo aclaramos en clases anteriores, que de repente pueda que alguna clase no esté porque de repente no grabó mi micrófono, se fue la luz, de repente no hubieron alumnos, cualquier situación pudo haber pasado. Pero en el entendido que las que están ahí son las buenas y son las que están disponibles. Entonces, bajan un poquito ustedes y aquí van a encontrar lo que corresponde al módulo 2, que es donde estamos ahorita. Si ustedes se fijan, aún acá a mí me cuesta un poco cargar todos los videos, o sea, cargar toda la miniatura de todos los videos. Entonces también eso deben de tenerlo o tomarlo en cuenta ustedes, de ir un tanto teniéndole paciencia y despacio para que mientras se van cargando todos los contenidos. En el caso de ustedes, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que refiere al módulo 2
Y aquí es donde vamos pues empezando prácticamente con lo que corresponde al digamos módulo 3 que está acá, y aquí están las clases que hemos visto. De hecho son las últimas que hemos visto. La clase anterior lo que hice yo que les coloqué los videos que dijimos o acordamos que iban a revisar ustedes, ¿se recuerdan? Sí, Sí. Entonces por eso les dejé digamos esas fechas y quedaron los mismos videos, no en sí la clase que nosotros grabamos, porque al final pues prácticamente fue lo mismo que ver los videos, y ahí digamos otra tal vez explicación que pude dar yo, pero el contenido en sí de la clase fue revisar lo que era el texto en columnas, cómo colocar pie de página, cómo crear la letra capital, que yo asumo que ustedes vieron porque también me enviaron un material referido a esos temas, y que por cierto fue muy atinado lo que pusieron ahí. Pero hasta ahorita, Noemi, esto es lo que hay en el módulo 3, no sé qué vio. Sí, no, en la captura que él me envió aparece tarea 1 y se logra ver como que son una tabla ahí en lo que él me envió, pero le digo a Roberto, eso no nos ha dejado el ingeniero, ¿saber en qué grupo anda? No sé, cómo poco lo buscó él también ahí, porque sí, me dijo que había tenido complicaciones para buscarla, es que allí está, la cosa es que el grupo no lo seleccionó bien. Sí, porque pues no sé cómo o a dónde es que se puede perder él, digamos en ese sentido, porque pues no hay mucho donde perder. Si ustedes se fijan, el sitio está bien, bien sencillo y práctico. Quizás él, me imagino, se fue a meter a cualquiera de estos otros grupos. En el caso, si en estos no creo que se haya metido 4, 5 y 6, porque casi llevan todos, porque 4, 5 y 6 es básico, entonces casi todos tienen la misma cantidad de temas. Hemos visto los mismos temas con ustedes que con el 5 y con el 6. De hecho, En el grupo uno, ingresó él porque dice tarea 1 módulo 2 grupo 1 y está un PDF. Ahí fue donde él se confundió, saber cómo lo buscó, pero grupo 1 aparece en la captura que me dio. no, pero ustedes son del grupo 4. Vale, ok, aquí, este es el grupo 1. Este es el grupo 1. Ya va a cargar toda la información. Se tarda Y que él andaba buscando las evaluaciones del módulo 2 y me preguntó que cuáles eran. Yo le envié la captura de qué es lo que tenía que hacer, por eso me dijo él, entonces a ver en dónde estaba él, porque no le parecía nada de eso. Bien, se pone a hacer otra actividad que no era, yo le envié la captura. no, o sea, esto de irse a meter a otra clase, tengan cuidado ustedes igual, pero también tengan, como les digo, el cuidado de la hora de estar revisando, si en dado caso se fueran a meter por error a otro grupo, tengan en cuenta algo. Los temas difieren totalmente con lo que ustedes están haciendo ahorita. Por ejemplo, aquí con el caso del grupo 1, que es informática 3, ahí estamos viendo full Excel, nada que ver con Word o cualquier otra cosa. Entonces, quizás, Noemí, en el caso como a usted le ha escrito, entonces vamos a empezar de nuevo y le vuelve a explicar a usted. Y lo otro es que dígale que revise este video y que aquí le voy a dejar cómo va a entrar, ¿va? Yo creo que minor, ¿eh? Sí, creo que minor es porque el otro compañero no, él bien cabal, me salí, así es bien cabal, pero es minor. Ok, este es el video para que él pueda entrar y revisar las clases y también las evaluaciones. Vaya, minor, lo que tiene que hacer es venirse. Este sitio, la compañera Noemí ya se lo compartió, entonces cuando usted lo abra en el navegador, va a buscar donde dice cursos y luego en cursos se va a venir aquí donde dice informática, va a dar un clic y luego en ese clic va a buscar el grupo 4 porque usted pertenece al grupo 4. Entonces le va a dar acá, grupo 4, le va a dar un clic
Va a esperar a que cargue todo el contenido porque es bastante. Ya vamos pues con dos módulos casi completos de información, entonces hay que esperar un poquito. Y cuando usted, en este caso, como le hacen falta las evaluaciones del módulo 2, entonces usted tiene que buscar dentro de todo el contenido del módulo 2 dónde están las evaluaciones. En este caso minor, por ejemplo, la evaluación 1 del módulo 2 la va a encontrar acá. Tiene que descargar este archivo, revisarlo, ver las indicaciones que están ahí y posteriormente pues usted va a poder, digamos, revisar los ejercicios y al final del documento aparece un enlace en el cual ese enlace lo va a referenciar a un formulario donde usted va a cargar el archivo que ya creó en Word. Lo mismo va a ser con la evaluación 1 acá y lo mismo va a ser con la evaluación 2 acá, lo estoy marcando, y de igual forma va a buscar la evaluación final del módulo 2 que está acá. Y este es un examen. Este es un examen que usted tiene que abrirlo, registrarse con su cuenta de correo electrónico y le va a ir pidiendo que usted elija entre 4 opciones cuál es la respuesta según usted crea conveniente. Esas son las evaluaciones minor. Trate de ponerse al día y enviarlas a más tardar el día sábado por la noche para que yo el día martes yo pueda entregar las notas y usted no quede fuera del curso. Okay. Ahí está el mensaje para minor, así que hoy seguimos con la clase. Muy bien, voy a dejar de compartirles esto. Yo creo que ahí le quedó claro a él cómo lo va a utilizar. Y vamos a seguir entonces con lo que corresponde. Aquí estamos en Word. Vaya, fíjense que acá, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo de tablas en Word. Obviamente esta es una imagen, pero vaya, por ejemplo aquí vamos a empezar a ver, si ustedes ya entendieron, por ejemplo, cómo es el uso de las tablas. Vamos a ver, vamos a empezar por Noemí. Lo voy a ampliar un poquito para que lo vea bien. ¿Se ve bien, Noemí? Sí. Vale. Noemí, ¿cómo hago para colocar de esa forma donde dicen nombres y apellidos? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Qué tengo que hacer? En este caso se seleccionan las dos filas, se le da clic derecho y se combinan las celdas. Ok, entonces combinó ¿cuántas filas o columnas? Dos filas. Dos filas, ok, perfecto. Vale. Muy bien. Ahora, eso es importante lo que ustedes están analizando. Vean, esta tabla es bien sencilla, pero tiene una finalidad. Y es la finalidad que nosotros entendamos y analicemos el uso de las tablas a la hora de llevar la información a ellas. ¿A qué me refiero? Usted muy bien puede hacer tablas y aprender a hacer tablas y etcétera, etcétera. Pero si usted no sabe colocar la información en las tablas, al final va a dar igual que usted pueda colocar la información en una tabla o pueda simplemente colocar la información haciendo tabulaciones en el documento. Es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si les ponen un ejercicio como este y usted no, imagínense que la tarea que le dejan a usted es que haga una lista de asistencia. ¿Qué debería llevar una lista de asistencia, Roberto? Los nombres, los días que he faltado y los días que he asistido. Los nombres, los días... No, por eso, pero ¿cómo lo organizaríamos? Uno, los nombres, ahí estamos bien. ¿Qué más? Quiero ver. Bueno, si se refiere a esto, es de asistencia, me dijo, ¿verdad? Sí, de asistencia.
En asistencia también está las inasistencias con permiso, las asistencias con permiso y todo eso. Ajá, correcto. Pero en este caso, ¿qué ven ustedes de malo en esta tabla? Por ejemplo, que le hace falta de acuerdo a lo que usted está diciendo. Las inasistencias. Las inasistencias, ¿será, Amanda? ¿Qué le hará falta? Pues quizás como un espacio para colocar la fecha, porque ahí solo están los números del 1 al 7, o los días que faltó, no sé, sí, son los días. Ajá, correcto. Entonces, vaya, fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo de una tabla que no está del todo tan bien hecha. ¿Por qué? Porque para empezar hay que definir que cuando nosotros hacemos un documento, a la persona que lo vaya, no ustedes, porque al final quien lo hizo lo entiende, sino quien lo vaya a leer sea fácil de entenderlo. Entonces, aquí por ejemplo, esto se lo envían a ustedes y aún se lo pueden mandar lleno, la asistencia. ¿Cómo van a entender ustedes el día 1 si está representando al lunes, por ejemplo, o está representando al domingo? Ustedes no saben. Porque domingo también puede ser el primer día de la semana, ¿o no? Bien. Ajá, entonces, ¿cuál es un error que se está cometiendo ahí? Un error que se ha cometido, primero, es no colocar los días. Por último, si usted no le alcanza el espacio para colocar el nombre completo, pues entonces escriba por lo menos la inicial de cada día. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa nos hace falta, Amanda? Pues quizás lo que dijo mi hermano, las inasistencias, pero como ahí solo están las asistencias, pero no tiene. Ya dijimos que tenemos que corregir y poner los días. ¿Qué más haría falta? Ángel Pedraza, por ejemplo, faltó, digamos, el lunes. ¿Pero qué le hace falta para saber más ahí? En sí también lo que le haría falta sería, tendría que tener por día 2 casillas para la asistencia y la asistencia, y también ver lo de los meses. Ok, vaya, ahí ya agregó otro tema. Vaya, para empezar, la tabla tendría que tener definido qué es o sea, de qué se trata la asistencia. Si estamos evaluando la asistencia, por Y ejemplo. otra también si es turno de la tarde o de la mañana. Ah, mejor, ahí va saliendo más. ¿Qué otra cosa? Pero les hace falta algo más importante todavía. ¿Qué será? El grado del que es la persona. Podría ser. Pero lo que les hace falta, yo creo que alguien ya lo había mencionado, es el tema de las fechas. ¿De acuerdo? O sea, ustedes colocan el día, por ejemplo, acá pueden colocar el día y en la parte de abajo colocan la fecha. ¿Por qué? Porque Ángel Pedraza, por ejemplo, no estuvo el día lunes. Pero el lunes de cuándo? O sea, ¿de qué fecha? No saben, puede ser cualquier lunes. Entonces, por eso tienen que agregar un espacio para colocar la fecha. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahí más o menos? Sí, se entiende. Sí, Vale, se entiende. perfecto. Entonces, hay varios elementos que ustedes van a agregar y me gusta que vayan analizando el tema. Uno, falta definir, en esta por ejemplo, falta definir el mes que se está pasando la asistencia, por poner un ejemplo. Ahora, si quieren hacer una asistencia general, así como hicimos el calendario, también se podría, pero también de todos modos tendríamos que organizar cómo van a quedar los meses, o sea, los bloques de los meses para las asistencias que se van a estar pasando. Entonces, necesitamos, por ejemplo, el mes, necesitamos los días y también necesitamos las fechas.
alguien, yo creo que Roberto, decía que tenemos que llevar un control, porque de eso se trata la asistencia. Uno, de la asistencia, de las faltas o la inasistencia, como le quieran llamar, y lo otro, de los permisos, porque son tres niveles o tres categorías que hay. Está entonces, primero, si asistió, colocamos algo. Si no asistió, tenemos otro, digamos, símbolo que colocar. Y si la persona tiene un permiso, le podríamos poner, por ejemplo, una P de permiso. ¿De acuerdo? Pero hay que hacerla. Entonces, vamos a ver. Venimos a insertar y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántas filas y cuántas columnas vamos a necesitar? Más o menos. Hagan ahorita ahí el análisis y me dicen y lo vamos a ir haciendo. Digamos que son 10 alumnos para ayudarles ahí. ¿Cuánto por cuánto, Roberto? Espérame un ratito. Ok. Seis, seis columnas, o como yo me lo imagino. La primera donde va la N por el número, nombres y apellidos, a la par asistencia. Ajá. Está bien, sigamos. ¿Y qué más? Solo eso, hasta asistencia. Ajá. Inasistencia, asistencia con permiso y al final la fecha. Al final la fecha. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice Roberto? ¿Está bien así? Y bueno, yo lo que yo pensaría es dejar la de los números de las cantidad de personas, los apellidos, ocupar tres columnas donde esté primero el mes, después la fecha y después el día. Después el día. Después quiero especificar también como en tres líneas aparte que un puntito es asistencia, una X de asistencia y una P de permiso. Ok. No está tan fácil va a hacerla. Pero vaya, supongamos que hacemos el modelo que dice, por ejemplo, Noemí. Y entonces, si hacemos eso, según usted, Noemí, ¿cuántas columnas serían y cuántas filas? Más o menos. Para hacer el ejemplo nada más. Ve, como yo me lo imagino, a mí me salen 6 columnas y ¿cuántos alumnos dijo que eran? 10. ¿Cuántos alumnos? 10. Serían, a ver, 10, 11, serían 12. 12. Y 12 filas, como se va a combinar en los nombres, se va a combinar 2. Ajá, sí, 12. Ajá, hoy sí ya. Pues sí andan ustedes en la jugada. Muy bien. Vaya, aquí tenemos 6. ¿Qué iría en la primera? El número, la N. El número, correcto. Muy bien. ¿Qué más? Nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Ajá. A la par se le puede colocar la fecha. Digamos la fecha y después la asistencia. Aquí iría la palabra asistencia, entonces, ¿cómo? Ajá, sí. Y aquí abajo, ¿qué va? Aquí va a ir la fecha. Sí, ahí va a ir la fecha. Ajá. Ah, Ajá. el nombre. Sí, el nombre. Un ejemplo, vamos a ver para sí. Vamos a ver.
Amanda Leiva. La fecha acá, digamos, le vamos a colocar Fecha hoy, el 10 del 2022, por ejemplo. Ajá. Y aquí, ¿qué iría? Asistencia. ¿Y aquí? A ver. Un chequecito, si no, ¿cómo se le pone la asistencia? A una rayita si asistió, y si no asistió o se deja en blanco, se le coloca una X. Ah, ok. Ajá. Y la P, asistencia con permiso. Ok, vaya, en el caso de la cosa del mes, ¿a dónde lo ponemos? Ah, pues es que yo me lo imaginaba así ya en la fecha, ¿va? Digamos, si me faltó en septiembre, ya iría ya allí en la fecha, tanto de septiembre y el año. Yo así me lo imaginaba. Ok, Roberto, si yo necesito una fila extra aquí encima, ¿cómo hago? ¿Sobre nombres y apellidos o sobre qué? Sobre nombres y apellidos, sí. Solo se agrega una columna más, una fila. ¿Cómo lo hago? Eso sí ya se me olvidó. Amanda, ayúdele. Permítame que aquí lo estoy intentando hacer en la computadora y no me acuerdo, no me acuerdo. Pero no así como usted me dijo que no era, sino que me dijo que se posicionaban, que a veces no sale aquí. Pero... Vaya, si yo lo tengo aquí hasta el 5, pero no tengo los nombres. Si me voy al número 1, adelante, sí creo que era adelante, o 3, no me acuerdo, del número 1 le doy clic derecho, y ahí me aparece insertar. Y ahí inserto columnas encima, con insertar filas encima o insertar filas debajo, y ahí elijo pues lo que yo quiero. Creo que así era, así me parece que me computadora, así no me acuerdo bien. Ok, muy bien. Vamos a probar acá entonces. Vamos a dar clic derecho, como dice usted, y le voy a decir entonces que se inserten, pero que las que vaya a insertar sean encima. Y miren, y ahí tengo una nueva. Entonces acá seleccionamos todo esto, damos clic derecho y le damos combinar celda. Entonces a este le podemos colocar octubre, por ejemplo. Aquí nos venimos a inicio y lo colocamos en formato centrado. Aquí ya pueden cambiar el tipo de fuente, etcétera, etcétera. Vale, y eso ahí salvamos el tema del mes. Pero, por ejemplo, y cuando esto entonces sería, no hemos colocado, por ejemplo, los días, Amanda. Solo fechas entonces, ¿o cómo? Pues yo así lo pensaba, digamos, por la fecha nada más, no los días. Ok, vale. Les voy a dar un minuto y hagan una captura de este ejemplo. Y este ejemplo lo vamos a modificar y ustedes lo van a traer, digamos, en ese mismo o en ese parecido formato, solo que con las modificaciones que ya dijimos. ¿Por qué? Porque les voy a poner el ejemplo. Digamos, la fila que está de los días, donde dice 1, 2, o perdón, de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que me imagino que son los días de la semana. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes sustituyanlos por los nombres de los días de la semana, o sea, lunes, martes, miércoles, llegar a sábado o a domingo, como sea, o hasta viernes si es así como ustedes piensan pasar la asistencia. Luego, abajo de ese agreguen otra fila. ¿Para qué van a agregar esa otra fila, Roberto? Eso me podía explicar un poco bien porque no entendí mucho. Vaya, estoy diciendo, ¿ya le hicieron captura al ejemplo? Sí, Sí, yo sé.
Este ejemplo lo vamos a trabajar, pero lo vamos a modificar con las cosas que ya dijimos que consideramos que están malas. Vamos a eliminar o vamos a quitar los números que están ahí y vamos a colocar los días de la semana. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. Va, perfecto. Luego, abajo de los números, vamos a agregar una fila más. ¿Para qué agregaríamos esa fila? Para los días de la semana. No, porque ya lo pusimos, es lo que acabamos de sustituir. Ah, para la fecha. Para la fecha, correcto, muy bien. Vale. Cuando ya hayan hecho esa modificación, en la partida final dice calificación en este caso. En este caso no es que vayan a calificar, sino que lo que van a hacer ustedes es un recuento. Y vamos a utilizar la siguiente nomenclatura así, por si quieren anotar ahí. Para la asistencia, o sea, por si la persona asistió, le van a colocar un chequecito. Si no asistió, tiene inasistencia, entonces le van a colocar una X. Y si tiene permiso, le van a colocar una P. ¿De acuerdo? Y al final, donde dice calificación, ahí vamos a sustituir eso y le vamos a poner simplemente total. ¿Y qué va a aparecer en total? Pues la sumatoria, ya sea de las X, de los chequecitos o de las P que representan los permisos. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí se entiende. Vale. Y vamos a agregar una modificación más. Para la clase dijimos que iban a ser 10 alumnos, solo que ya para esta tarea que les queda van a ser 20 alumnos, ¿de acuerdo? En ese formato. ¿Se entiende? Sí. Vale, Sí se perfecto. entiende. Y en la otra cosa que ustedes le van a agregar es que van a hacer algo así como más bonito, porque le van a poner una imagen, por ejemplo, a la asistencia, que esté relacionada al tema de la asistencia. Y también le pueden poner como un word art ahí, como diga asistencia octubre o asistencia el mes que ustedes quieran. No hay problema, puede ser cualquier mes, no necesariamente este. ¿No tienen preguntas? No, por el momento no. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, entonces llegamos hasta Solo acá con la quizás es que clase. saber para cuándo va a ser eso, para la siguiente clase. La tarea. Sí. No, la tarea la quiero que me la envíen al Google Chat, así de forma individual como lo han estado haciendo para el martes, por favor. Vamos a ver. Bueno, Por favor, el martes. Y si no tienen preguntas, entonces hasta aquí llegamos con la clase. Traten de hacer esa tarea y me la envíen ahí, por favor. Está bien, ahí pasen a listar. feliz tarde. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios, cuídense mucho. Gracias, igual, cuídense.